En la España del siglo XVIII, el rey lo era todo. Este sistema, conocido como absolutismo, se basaba en una idea simple: el monarca ostentaba todo el poder. Se creía que ese poder provenía directamente de Dios, el derecho divino de los reyes. El rey encarnaba al propio Estado. Él dictaba las leyes, dirigía el ejército y era el juez supremo. Su voluntad no podía ser cuestionada. La sociedad estaba dividida en estamentos, nobleza y clero con privilegios, mientras que el pueblo llano soportaba fuertes impuestos con pocos derechos. No se reconocían derechos individuales. La justicia era a menudo arbitraria, y las oportunidades estaban limitadas por antiguas normas y gremios. Ninguna constitución o parlamento limitaba a la corona. Entonces, el liberalismo comenzó a extenderse por Europa. Un cambio radical. Defendía al individuo, reclamando derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad. El poder debía pertenecer al pueblo, la nación, la soberanía nacional. Las constituciones escritas limitarían a los gobernantes y protegerían las libertades, construyendo un Estado basado en el imperio de la ley. En España, las ideas se difundieron entre intelectuales, comerciantes y una creciente clase media que soñaba con la división de poderes y la igualdad ante la ley. Una España moderna. El año 1789 lo cambió todo. La Revolución de Francia sacudió a todas las monarquías de Europa. Los revolucionarios derrocaron al rey, abolieron los privilegios nobiliarios y proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano. La corte de Madrid, bajo Carlos IV, entró en pánico, viendo la revolución como una enfermedad contagiosa. Construyeron un cortafuegos de fronteras, censores y sermones, pero las ideas cruzaron los Pirineos de todos modos. La agitación política dio lugar a Napoleón Bonaparte. Su mirada se dirigió a la península ibérica. Primero aliado de España contra Gran Bretaña, en realidad pretendía controlar España. Una monarquía dividida y débil era una presa fácil. En 1808, con el pretexto de invadir Portugal, sus ejércitos entraron en España. Atrajo a Carlos IV y a Fernando VII a Bayona y forzó su abdicación. Napoleón colocó entonces a su hermano José en el trono de España. La respuesta española fue inmediata y feroz. El 2 de mayo, Madrid se alzó contra las tropas francesas. Aplastada en la capital, la noticia desató una rebelión nacional. Así comenzó la Guerra de la Independencia, la Guerra del Francés. Los españoles rechazaron a un rey extranjero y defendieron la independencia nacional y a Fernando VII. Lucharon tanto por su identidad como por su territorio. La sociedad se dividió en dos bandos. Por un lado, los patriotas, una amplia alianza contra Francia. Incluía a absolutistas, que buscaban la restauración de Fernando, y a liberales, que querían una constitución. Por otro lado, los afrancesados, españoles, a menudo de la élite, que apoyaban a José y las reformas prometidas. La guerra se libró en múltiples frentes. Las tropas regulares españolas mantuvieron las líneas donde pudieron, unidas a británicos y portugueses bajo mandos como Wellington. Pero la guerra de guerrillas definió el conflicto: emboscadas, sabotajes e incursiones incesantes. Las líneas de suministro se rompieron. Las fuerzas francesas se desangraron en una campaña agotadora. Napoleón la llamó su úlcera española. Tras 6 años, Francia fue expulsada en 1814. España quedó devastada, pero surgió una identidad nacional más fuerte. El vacío de poder permitió que florecieran las ideas liberales hacia una primera constitución. Mientras tanto, el caos en España abrió las puertas a los movimientos de independencia americanos. Mientras España era un campo de batalla, se desarrollaba una revolución política en la sitiada Cádiz. Protegida por la Armada Británica, acogió al gobierno de España en el exilio. En 1810, representantes de España y las colonias formaron las Cortes de Cádiz para gobernar sin el rey y definir un nuevo Estado. Las mayorías liberales pretendían acabar con el absolutismo. El 19 de marzo de 1812 se proclamó la primera Constitución de España, revolucionaria sobre el papel. La soberanía no residía en el rey, sino en la nación.
Estableció una monarquía constitucional, limitando al rey por la ley y las cortes, dividió los poderes, garantizó la libertad de prensa y la igualdad ante la ley, y acabó con los privilegios nobiliarios, el nacimiento del liberalismo español. Inspirada en la Ilustración y en las revoluciones americana y francesa, sustituyó el decreto real por una ley superior que obligaba incluso al rey. Un gobierno basado en la razón y el consentimiento, no en el derecho divino. Cádiz, 1812, influyó en Italia, Portugal y las Américas, un modelo para el liberalismo. Apodada La Pepa, por nacer el día de San José, se convirtió en un símbolo de unión, de corta vida en la práctica pero poderosa en su significado, una promesa de una España moderna. En 1814, Fernando VII regresó de su cautiverio con una bienvenida de héroe, el deseado. El pueblo esperaba que abrazara el nuevo orden liberal, pero él creía en el poder real absoluto. Se negó a estar sujeto a una constitución. Apoyado por los absolutistas del ejército y la Iglesia, anuló la Constitución de 1812 y la obra de las Cortes. Así comenzó el sexenio absolutista. Siguió la represión, encarcelamientos, ejecuciones, exilio. Incluso regresó la Inquisición. En 1820, el levantamiento de Riego forzó un cambio. Fernando juró la de Cádiz, a regañadientes. Durante 3 años, España volvió a ser constitucional. Pero el rey conspiró con las potencias absolutistas de Europa. En 1823, un ejército francés aplastó el régimen liberal. Se restauró el poder absoluto, la década ominosa. La represión se intensificó. Las purgas barrieron el gobierno y el ejército. La esperanza se convirtió en división, allanando el camino para futuros conflictos tras su muerte. La ley sálica, Salic Law, una importación borbónica que impedía a las mujeres acceder al trono si existía algún heredero varón, directo o colateral. Fernando VII no tuvo hijos varones, así que promulgó la pragmática sanción, anulando la ley sálica y nombrando heredera a su hija Isabel, en lugar de a su hermano Carlos, una chispa para las guerras carlistas. La Constitución de 1812, La Pepa, llamada así por su proclamación el día de San José. El apodo de José es Pepe, de ahí La Pepa. Un grito de guerra liberal codificado durante la represión. Un afrancesado apoyaba el gobierno francés y a José I, a menudo buscando la modernización, pero la mayoría de los españoles los veían como traidores. Un patriota se oponía a los franceses, liberales por una constitución y absolutistas por Fernando, juntos contra la invasión. La agitación en España sacudió su imperio. La guerra colonial en América, las guerras coloniales de independencia. Un criollo era de ascendencia española, nacido en las Américas, a menudo rico pero de segunda clase, frente a los funcionarios nacidos en España, y lideraron los movimientos que independizaron la mayor parte de América Latina.